Hola, hola, ¿qué tal, queridos estrategos, alumnos, compañeros, profesores de Escritorio Internacional? Bienvenidos a este podcast, ¿cómo están? Los saludo desde Escritorio Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense, ya saben, los que saben y los que no saben, en este espacio de podcast, nosotros en Escritorio Internacional lo dedicamos a la postclase. Y esto es que después de nuestra clase habitual que tenemos, pues las clases normales del día, que no nos da tiempo de platicar nada, tenemos que ver el programa y terminar los temas y revisar la tarea. Bueno, pues se quedan muchas preguntas al final de la clase y no nos da tiempo. Entonces abrimos este espacio permanente, por eso lo grabamos en el podcast, en donde ya sin esta presión del lenguaje que normalmente utilizamos para, pues obviamente, para hacer los videos mucho más profesionales y las clases, etcétera. Bueno, aquí ya platicamos como de tú a tú, ¿no? Con los alumnos y con quien se quiera unir a platicar ya de forma mucho más fácil, más sencilla, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con estas preguntas que luego tenemos muchos alumnos y que no nos da tiempo, decimos. Entonces, aquí vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en el planeta, dependiendo de lo que tengan duda. Hablamos de muchos temas, incluso hemos hablado hasta de los Anunnakis, que me preguntan, profe, ¿existían los Anunnakis? Le digo, no, ¿cómo crees? Estamos en clase, o sea, ahorita no podemos hablar de los Anunnakis, ni quiénes son, ni quién los inventó, ni nada. Y entonces, precisamente, ¿no? Y ya en este espacio no hacemos cortes absolutamente de ningún tipo. O sea, sale la grabación como tal, precisamente porque lo platicamos así como en el café. Entonces, pues les doy la bienvenida. Espero que tengan su cafecito por ahí, su té, que estén cómodamente instalados. Y además los invito a que si tienen alguna duda. Bueno, en principio los invito a que nos sigan, ¿no? O sea, para poder estar en comunicación, en contacto, ya en esta época postmoderna, ya es muy sencillo, ¿no? Entonces ya tenemos toda nuestra comunicación vinculada en las redes sociales. Denle like, busquen Escritorio Internacional en YouTube, en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y a partir de ahí, pues vamos a estar en comunicación y van a estar ustedes recibiendo las notificaciones de todas estas producciones que hacemos, explicando lo que pasa en el mundo, ¿no? Aterrizando todos estos acontecimientos que suceden, estas cosas que vemos así en las noticias y que son noticias de una cosa y de otra, y vemos que hay guerra y que hay conflicto y que ya todo lo que vemos, pues hay que bajarlo, digamos, a la historia para entender quién es quién. Y a eso nos dedicamos acá. Entonces los invito a que sigan Escritorio Internacional y a que nos sigan para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Y entonces los invito también a que nos pregunten, ¿no? En todas las formas de comunicación hacia acá que tengan, ahí en las redes sociales, etcétera. Hagan las preguntas adecuadas que consideren que es importante tomar en cuenta para entender el presente o que no entiendan. Y aquí eventualmente vamos a estar explicando. Entonces los invito a que participen, a que sean proactivos y a que pues estemos en comunicación constante en Escritorio Internacional. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, pues ¿qué está pasando en el mundo, no? Estábamos apenas hace unos días estábamos revisando qué es lo que estaba pasando con Donald Trump, porque pues estábamos, de hecho la vez pasada platicamos un poco acerca de las amenazas que hizo, ¿no? Que dijo que le iba a subir el 25% de aranceles a México y también a Canadá y también a China, porque todo el mundo tiene la culpa de que les lleguen la droga y entonces ellos sean adictos, ¿no? Así a nivel general. Y entonces Donald Trump dijo esto, ya platicamos de esto la vez pasada, hablando acerca específicamente de lo que Claudia Sheinbaum le había contestado a Trump en este diálogo, ¿no? Estas relaciones diplomáticas y la forma en la que pues finalmente se responde a todo esto, ¿no? Bueno, ya, lo vimos la vez pasada y estábamos haciendo la prospectiva, ya estábamos viendo cuáles son
algunas de las acciones que Donald Trump está pues, apuntando a hacer ahora que entra a la presidencia. Y entonces es totalmente un aliado de Israel. Donald Trump es judío. Y entonces acuérdense que pues, los vínculos a nivel cultural, pues bueno, ¿no? Están muy, muy arraigados. Y entonces, y además son cúpulas del poder y pues gente que tiene dinero, ¿no? Que tiene los medios de comunicación. Y entonces estas alianzas empiezan a hacerse ver más estrechas. Y bueno, ya dijo que va a apoyar a los israelíes desde el principio. Acuérdense también que la vez pasada una de las acciones que hizo este señor Donald Trump fue cambiar la embajada, ¿no? Reconocer que Jerusalén es parte de Israel, es la capital de Israel, y cambió la embajada de Estados Unidos a Israel. Y todo el mundo le dijo que no, o sea, todos los países, digamos que el resto del mundo es un poco más moderado, ¿no? Tienen un poco más de recelo a tomar este tipo de decisiones, y Donald Trump, ya después otros también, ¿no? Fueron cambiando la embajada, los aliados de Trump y de Estados Unidos. Y entonces se ha estado viendo pues cómo se van como perfilando estas tendencias en el mundo, ¿no? Cómo el mundo se va dividiendo entre Occidente y Oriente, ¿no? Digámoslo así. O sea, por un lado Estados Unidos, por otro lado Rusia, China, Irán, Siria, ¿no? O sea, todo este eje en contra de los occidentales. Poco a poco vemos así a lo largo del tiempo cómo van pues los países definiendo sus posturas, ¿no? Los que tienen estas complicaciones en sus países, cómo se van definiendo. Y bueno, estábamos viendo la posición que tiene Donald Trump con respecto a la guerra en Ucrania y lo que significa, ¿no? Donald Trump había dicho que iba a retirar el apoyo a Ucrania. O sea, no tanto retirar el apoyo a Ucrania, sino que lo que busca Donald Trump es proteger a Estados Unidos, la economía estadounidense. Y entonces Estados Unidos pues gasta dinero en pagar, en mantener a la OTAN, ¿no? Esta organización de tratado del Atlántico Norte, que es como esta policía que conforman muchos países europeos y occidentales, ¿no? Que es esto que surgió desde la Segunda Guerra Mundial para enfrentar al socialismo, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Y ahí está. Entonces, Estados Unidos pues gasta mucho dinero en mantener no la mantiene él solo, ¿no? Obviamente los demás países también aportan, pero hay algunos que aportan un porcentaje menor de lo que aporta Estados Unidos. Y entonces Trump había dicho que iba a reducir, que iba a obligar a que los países que no han pagado, pues paguen o se salgan. Y bueno, esto era una crisis, ¿no? Generó una crisis con respecto a la posición de Estados Unidos. Si es que Trump llegaba a la presidencia, cosa que pues ya llegó, o sea, bueno, va a tomar posesión en enero, ¿no? Pero ya es el presidente electo. Entonces, todas estas cosas que fue diciendo a lo largo de su campaña presidencial, que fueron muy histriónicas, ¿no? O sea, empezó ahí a como amenazar. Ya dijo Claudia Sheinbaum apenas que es la forma de comunicar de Donald Trump, ¿no? Es como que así es, casi nos dijo, así es, ya saben cómo habla y dice y quiere aparecer en la foto y empuja a la gente y hace como que este protagonismo, ¿no? A nivel muy personal de Donald Trump, y es su característica, digamos, personal. Dice muchas cosas y luego ya va ajustando, ¿no? Las políticas. Entonces es parte también de la campaña, es parte del show, decíamos, ¿no? De cómo lo hace. Acuérdense que este señor, bueno, es un punto de aparte hablar de este señor, pero pues ha sido parte precisamente de la comunicación, ha sido parte fundamental en su vida, ¿no? Además de sus negocios y etcétera. Entonces, bueno, estábamos viendo la posición, estábamos viendo con Israel. De hecho Trump amenazó apenas esta semana, ¿no? Dijo que si no entregaban a los rehenes, el grupo Hamas, que los tiene secuestrados, a los israelíes secuestrados, si no los entregaban, iban a vivir un infierno, ¿no? Eso dijo Donald Trump. No sé qué infierno se pueda referir. Digo, si ya la población en Gaza está viviendo un genocidio reconocido por prácticamente todo el mundo. O sea, los únicos que no reconocen que es un genocidio pues es Israel, Estados Unidos, ¿no? Los aliados que se mantienen un poco al margen. Europa, por ejemplo, que tienen intereses.
pero pues que a luces de todo el mundo, ¿no? Hay fotos en todos lados, se sabe que las operaciones israelíes y los soldados israelíes no nada más obedecen las órdenes, digamos, de tomar ciertos lugares, sino que además hay abusos muy marcados a nivel pues de la población, ¿no? Y que incluso los tienen cercados, ¿no? Evitándoles la ayuda humanitaria, matándolos de hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ataques bueno, en fin. Esto obviamente no lo reconocen pues los israelíes y tampoco Estados Unidos, pero el resto del mundo, prácticamente el resto del mundo, pues está reconociendo esto, ¿no? Ya incluso en la ONU se emitió, bueno, no en la ONU como tal, pero sí en los tribunales de justicia internacionales, ya se reconoció también que Benjamín Netanyahu pues es un criminal de guerra precisamente por estas políticas militares en contra de la población palestina. Y ahí está ese conflicto del árabe-israelí, pues está presente, ¿no? Vimos también cómo se expandió al Líbano. Acuérdense que en Líbano está este grupo guerrillero que se llama Hezbollah, que es parte de esta ideología anti-israelí, anti-occidental, ¿no? Vamos a decirlo así muy rápidamente, porque acuérdense que detrás de ello viene todo un pensamiento islámico, del chiismo islámico que proviene de Irán, que Irán pues apoya a estos grupos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita les explico un poco más adelante cuando veamos este conflicto actual de Siria. Pero estábamos viendo esto precisamente, ¿no? La cuestión de Medio Oriente, cómo se estaba complejizando este punto, ¿no? Y vimos también, bueno, esto ya no lo vimos, pero esto fue lo que estaba pasando en el conflicto de Ucrania y Rusia, que habían escalado con respecto a las armas. Entonces ya se utilizaron armas con capacidad nuclear. O sea, los misiles que lanzó Rusia hacia Ucrania, los lanzó, pues, digamos, con bombas normales, digo, hasta cierto sentido normales, pero con capacidad nuclear. O sea, esos mismos misiles ya podrían portar cargas nucleares y entonces ya nada más es cosa de que carguen, digamos, la pistola, ¿no? Entonces ha escalado este conflicto y todo el mundo, estamos todos a la expectativa de qué va a suceder cuando Donald Trump llegue a la presidencia, porque ha dicho que precisamente al reducir el apoyo a la OTAN, acuérdense que la OTAN está apoyando a Ucrania y está liderando ahí algunos, o sea, están detrás, ¿no? Occidente está detrás de Ucrania, está en la espalda, así como empujando a los ucranianos hacia adelante para que sean ellos los que se enfrentan a Rusia, y entonces les están dando armas y les están dando apoyo, pero finalmente los ucranianos son los que se están muriendo, ¿no? Y también los rusos, que son los que se están enfrentando. Y detrás está todo este apoyo occidental que tiene que ver con la geopolítica, que tiene que ver con el control del territorio, con disminuir de poder a Rusia, que se considera como un enemigo o como un posible enemigo. ¿No? Habría que hablar por qué a nivel de las sociedades ya se pueden considerar posibles enemigos a otros, ¿no? Y entonces, pues es preferible que yo tenga el poder a que lo tenga cualquier otro, ¿no? Entonces se defiende esa situación a lo largo del tiempo y los conflictos pues no cesan, ¿no? Entonces ahí está latente esta cuestión. Y de pronto, pues esta misma semana, el fin de semana, por eso decía que pues estábamos en este análisis de Donald Trump, y de pronto en Siria sucede este conflicto en el que un grupo guerrillero tomó el poder de Siria muy rápidamente, ¿no? Y prácticamente sin resistencia. O sea, en 3-4 días el conflicto empezó, o sea, bueno, la escalada desde el 27 de noviembre, ¿no? La ofensiva de los rebeldes en Siria, desde el 27 de noviembre, y pues, o sea, no tiene tanto tiempo, y fue escalando, ¿no? Fueron tomando ciudades, y ahorita pues ya están en la capital, y derrocaron al gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces de inmediato pues nos pusimos atención al respecto, porque pues esto sucedió en este marco de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Tantos conflictos que están pasando en el planeta en la actualidad, todo se agita, ¿no? Porque a nivel geopolítico, o sea, una guerra o un cambio de poder, de enfrentamiento, por ejemplo, si ahorita toda la fuerza de Rusia está contra Ucrania y está ahí ideando de qué manera va a ganar esta guerra,
Acuérdense también que hace poquito se aliaron bueno, ya estaban aliados desde antes, ¿no? Pero digamos que firmaron un tratado de alianza de cooperación mutua con la gente de Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón. Entonces son aliados de Corea del Norte. Los de Corea del Norte mandaron soldados a apoyar a los rusos. Bueno, ahí está, ¿no? Esa alianza. Y están concentrados en la guerra de Ucrania. Pero en Siria también es un punto estratégico muy importante en el cual también Rusia tenía que ver, ¿no? Acuérdense que los países no tienen amigos, lo ha dicho Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, ¿no? En el mundo, o sea, para amigos, pues, en mi casa, no sé qué podrán decir, pero no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, ¿y cuáles son los intereses? Pues los recursos naturales, ¿no? Que es lo que garantiza de alguna manera, pues, la supervivencia de cualquiera que tenga los recursos naturales, que tenga el petróleo, por ejemplo, pues ahí tiene garantizada la posibilidad de venderlo, ¿no? Y de tener energía, ¿no? De crear, de seguir manteniendo la industria. Aunque la industria ya a nivel tecnológico pues lo haya superado la época del petróleo, porque ya la tecnología pues podría sustituir perfectamente el petróleo, no lo van a dejar de explotar hasta que no se acabe, porque eso significa pues recursos, ¿no? Dinero. Entonces por eso es que lentamente hemos visto cómo la humanidad ha ido adoptando poco a poco tecnologías nuevas, pero finalmente la tecnología que utiliza todavía este combustible, pues es la base, ¿no? Y ese es mucho del debate a nivel internacional, cómo es que ya nos dimos cuenta de que el quemar estos combustibles, el utilizarlos, pues le hace daño al planeta y le hace daño, y algunos hacen de la vista gorda porque tienen obviamente pues intereses, ¿no? Están recibiendo recursos, están ganando, ¿no? a esta economía y bueno, ahí está un debate, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo decía porque hay intereses, ¿no? Y en la zona, en Siria, por ejemplo, en cualquier lugar en el que cualquier potencia tenga ahí metida sus intereses, es porque hay recursos y hay cuestiones importantes. Y por eso es que a Rusia le interesaba, o le interesa todavía, ¿no? Tener una posición en Siria, y porque también a Estados Unidos, y porque de pronto, pues si hemos visto las noticias, vemos que todo el mundo está en Siria, ¿no? Hemos visto que los turcos bombardean Siria, y uno dice, ¿pero por qué los turcos qué tienen que ver? Y Israel bombardea Siria, a ver, ¿pero por qué? O sea, todo el mundo puede entrar a Siria como si nada y bombardearlo y destruirlo y ya. Pues no, o sea, uno no entiende normalmente, ¿no? Y ahorita que precisamente el foco se fue para allá, me anticipo a todas las preguntas, ¿no? Que ya también se habían ido ahí acumulando estas preguntas sobre Medio Oriente y sobre el conflicto en Siria, que pues evidentemente es un conflicto que no había terminado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Siria? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Por qué están peleándose ahí? ¿Por qué quitaron el poder? En el marco de este conflicto, ¿no? Precisamente, que está sucediendo de la guerra, de los intereses de China también en el mar Amarillo, ¿no? Donde está ahí Taiwán. Bueno, todo el conflicto, o sea, toda la situación a nivel geopolítico tiene intereses detrás, ¿no? Entonces, como decía, en un momento de conflicto, estas tensiones se pueden ir moviendo. Y de hecho, este conflicto en Siria puede desestabilizar un poco el poder que tiene Rusia, ¿no? Porque Rusia tiene unas bases militares en Siria. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar esto rapidísimo, mientras se siguen haciendo lo que estén haciendo. Alguien me dijo que le gustaba el podcast porque lo ponía en la mañana, y entonces se bañaba y lo escuchaba, y en lo que se peinaba y todo eso. Y entonces ya salía pues con una perspectiva de lo que estaba pasando en el planeta ya entendido, ¿no? Y entonces pues eso es también una cosa muy importante, ¿no? Que podamos entender todos qué es lo que está pasando, más allá de las noticias que muchas veces son sensacionalistas, y que, como saben, ¿no? Pues uno revisa un tipo de noticia, un medio de comunicación, y revisa otro, y pues para uno es el diablo y para otro es el cielo, ¿no? O sea, en los medios de comunicación de un lado van a decir que estos son terroristas y que son los del diablo, y en otros medios de comunicación van a decir que lo contrario, ¿no? Totalmente. ¿A quién creerle? ¿A quién creerle? Bueno, pues afortunadamente ya tenemos internet, ya tenemos inteligencia artificial. Aquí está, por cierto, que nos va ahorita a apoyar en cualquier dato así específico que tengamos para que podamos entender mejor.
Y tenemos la posibilidad de buscar esta información, ¿no? Entonces ya hay que hacer ya está en nosotros poder entender realmente las dos versiones y tener un criterio propio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este pequeño, les explico rápidamente, ¿no? Bueno, no rápidamente, siempre digo rápidamente, pero luego me tardo un poco más. Y es que, bueno, o sea, está hablando ahorita, ya estoy viendo muchas noticias. Yo siempre me pregunto, ¿hasta dónde regresar? ¿Hasta dónde regresar al pasado para poder entender de dónde viene todo el conflicto, ¿no? Yo soy muy dado de que, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces me voy para atrás, para atrás, para atrás. ¿Hasta dónde, no? Hasta el Big Bang, para poder entender por qué existimos. Bueno, pues quién sabe. Pero no me regreso tanto. O sea, sí, nos hemos regresado tanto a nivel profesional, pero ahorita no me voy a regresar tanto, ¿no? Ahorita nada más quisiera que pudieran tener una perspectiva muy rápida, ¿no? Y siempre he pensado que desde el siglo, o sea, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahí cambió mucho de la inercia que se tenía de los imperios en la época contemporánea, en la que se fueron moviendo estas estructuras, estos poderes geopolíticos, ¿no? Los grandes, los que eran antiguos grandes imperios, algunos fueron decayendo y otros se fueron haciendo cada vez más fuertes. Y es en esta época, principio del siglo, cuando empiezan a tener más poder Estados Unidos, por ejemplo, y que ya se perfila como una superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces cae el imperio también a principios del siglo, en la Primera Guerra Mundial, el imperio turco-otomano. Y se acuerdan que el imperio turco-otomano tenía mucho territorio bajo su control. O sea, era un gran imperio, ¿no? Que abarcaba pues lo que actualmente es Turquía, que fue ahí donde se quedó al final, se redujo hasta Turquía. Pero si amplían Turquía, pues estaba todavía en la parte del norte de África y ya estaba llegando a parte de Europa, ¿no? Ya estaba expandiéndose a donde estaba Europa del Este y del otro lado, en el centro del Medio Oriente, donde está actualmente Siria. No existía Siria, ¿no? Era parte del Imperio Turco-Otomano. Entonces ahí estaba todo este territorio y ya cuando se cayó el imperio, terminó de caerse, porque acuérdense que se fue cayendo a lo largo del tiempo, le decían el viejo enfermo Turquía, lo buleaban, ¿no? Los países europeos le decían, es el viejo enfermo, porque ya veían que pues muchos territorios que estaban en las periferias del Imperio Turco-Otomano ya se estaban independizando, ya se estaba fracturando, entonces ya veían que el poder del imperio no era tanto y que eventualmente se iba a romper. Entonces los europeos dijeron, vamos a esperarnos hasta que se rompa solito y entonces vamos a dividirnos lo que vaya a soltar el Imperio Turco-Otomano. Y ese fue el origen de las guerras, ¿no? Finalmente, de ver quién se queda con qué terreno. Entonces fue el origen, ahorita, de la Primera Guerra Mundial, el ver quién iba a controlar ese territorio. Y entonces ahí es donde, digamos que comienza un poco el conflicto, ¿no? Porque en Medio Oriente, pues por eso decía que no existía Siria. Siria era parte del terreno, así como con esta frontera. Esta frontera la determinaron Francia y Reino Unido, que fueron los que llegaron después de que cayó el imperio en la Primera Guerra Mundial. Pues ellos llegaron y se apoderaron de ese territorio y lo dividieron como ellos quisieron, ¿no? Se lo dividieron entre ellos, entre Francia y Reino Unido. Y entonces, ¿se acuerdan de este tratado Sykes-Picot? En el que secretamente pues, prometieron independencias a los pueblos árabes y prometieron dividir el territorio y bueno, finalmente pues no cumplieron, ¿no? Porque acuérdense que también en este territorio se pensaba, así como en otros lugares del mundo, crear un gran imperio, ¿no? Ya hemos hablado de la gran Colombia, hablamos el otro día del gran, ¿qué estábamos hablando? No me acuerdo, de los grandes imperios que se buscaban manifestar, ¿no? Después de las independencias. Bueno, de la Gran Colombia, ¿no? Y bueno, en Siria, por ejemplo, pues también había un proyecto de una Gran Siria, que era un territorio pues muy amplio, que conformaba varios países, Jordania, Líbano, o sea, todo ese territorio, que es desértico, bueno, prácticamente todo es desierto, pero que contiene petróleo, ¿no? Ahí está el meollo del asunto. Tiene petróleo y tiene gas. Y esto, pues, obviamente es muy valioso y por eso Estados Unidos siempre está ahí, ha estado tratando de controlar estos lugares para poder explotar estos recursos.
Y por eso también es que Rusia ha estado al pendiente. Además, bueno, este territorio del centro del corazón de Medio Oriente, el que es actualmente Siria, además es un territorio que sirve de contacto, de comunicación, de transporte para llegar a Europa, ¿no? Porque tiene ahí pues salida al mar Mediterráneo, Siria tiene salida al mar Mediterráneo, y ya en el mar Mediterráneo pues ya se puede transportar a Europa pues el comercio que viene, por ejemplo, de China. Siempre ha sido un lugar de tránsito, Siria. Entonces siempre ha sido muy importante. Y además muy importante porque por medio de Siria, bueno, ahí en Siria, Rusia tiene una base militar en el mar Mediterráneo. Tiene 2 bases militares en el mar Mediterráneo. Entonces tiene presencia en el mar Mediterráneo como juego de ajedrez, ¿no? O sea, bueno, no tanto de ajedrez, pero sí como juego de estrategia. Rusia está viendo que tiene la posibilidad de que por ahí puede transportar cosas, ¿no? Acuérdense que Rusia, o sea, ustedes se van en el mapa, ¿no? Hasta el norte, donde está las partes de Siberia, toda la vida está congelado ahí. Entonces, aunque hay mar, pues los puertos realmente, los mares no son navegables. Entonces, hay otros puertos que Rusia tiene del lado ya un poco más pegado, donde está Corea del Norte y donde está Japón, por ahí. En algún momento de la época se descongelan y se pueden utilizar, pero solamente una vez al año, o sea, por periodos de 3 meses. Entonces Rusia estratégicamente necesita posiciones para poderse mover en caso de un enfrentamiento, ¿no? Porque también en el norte pues tiene ahí, pues tiene el problema del hielo y tiene el problema de que en Europa pues está bloqueado, ¿no? Entonces está buscando estas posiciones geopolíticas Rusia y apoya a los movimientos de Bashar al-Assad para mantener el poder en Siria. Ya estoy aquí hablando acerca después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, ahí por los 70s se está conformando este gobierno. Hay muchos grupos, ¿no? Pasa lo mismo que en África. ¿Se acuerdan que también platicábamos que en África, cuando llegaron los europeos, igual Francia y Reino Unido, dividieron África sin importarle la población, que estaba la población consideraba que el territorio era suyo, era hasta allá, y los europeos dijeron, no, ahora esta es la línea fronteriza. Entonces empezaron los conflictos porque pues ya nadie respetaba lo que antes se respetaba. Y empieza una serie de conflictos de ver quién se queda con el poder dentro de un territorio que se marcó artificialmente, y por eso es el origen de muchos de las guerrillas ahorita, ¿no? En África, cómo se pelean por el poder cuando no tienen el reconocimiento y bueno, en fin, este conflicto surgió a partir de ahí. Y en Medio Oriente lo mismo, ¿no? En Medio Oriente hay muchos grupos, en Siria, que fueron buscando tomar el poder, ¿no? Que sean ellos los que administren. Finalmente se mantuvo en el poder este grupo chiita. Acuérdense que los chiitas es una de las etnias del Islam. Están los chiitas y los sunitas. Y los chiitas son minoría. Son mayoría en Irán, pero son minoría en todos los demás lugares del mundo, ¿no? Y la mayoría son sunitas. Y bueno, en este caso de Siria, los chiitas están gobernando por medio de la familia de Bashar al-Assad, que era el papá, el que era el gobernante, y después a partir del 2000 ya le heredó el gobierno a Bashar al-Assad, y se mantuvo esta dinastía del gobierno desde el 71, ahí están en el gobierno, primero el papá, luego el hijo, y ahí lo mantienen, ¿no? Se mantiene a lo largo del tiempo este sistema en el año 2000, ¿no? Que es cuando tiene Bashar al-Assad el control. Y entonces en Siria, a partir de ese año, Bashar al-Assad empieza a invertirle, o sea, digamos, empieza a modernizar Siria, empieza a traer el Internet. Acuérdense que el Internet, bueno, sí, ¿no? A partir del año 2000 más o menos. Bueno, 1995 ya existía, pero bueno, 5 años y ya se difundió por el mundo, era parte de la modernidad, pues ya estaba Siria en estas situaciones y estaba cambiando, ¿no? Este gobierno de Bashar al-Assad pues está apoyado, como decía, por Rusia, porque a Rusia le conviene tener esa salida por el mar. Está apoyado por Irán también, Irán que pues son, como decía, ¿no? Son chiitas, y la mayoría de chiitas vive en Irán, y entonces por ahí pues también apoyan. Y además también, si se acuerdan, ahorita que hemos estado hablando acerca del conflicto de Israel con Palestina directamente, habíamos visto que entraron al Líbano, los israelíes, que vimos que el Líbano también es un país que
estaba en conflicto con Israel, porque dentro del Líbano, en el sur del Líbano, hay un territorio en donde vive un grupo que se llama Hezbollah, y ese grupo está en contra de Israel, y los atacan, y están en contra de que Israel se haya establecido ahí en el lugar en el que está, ¿no? Acuérdense que este conflicto también después de la Guerra Mundial, de la Segunda, pues ya le designan un lugar a Israel, un estado, es la creación del Estado israelí, y ya oficialmente pues se reconoce que ahí van a vivir todos los judíos. Y ya había empezado a llegar gente, judías de todo el mundo, que está la diáspora judía, están dispersos por todo el mundo. Ya habían llegado muchos judíos a ese lugar, y ya cuando se establece el país de facto, las oleadas de personas judías empiezan a llegar a Israel, empiezan a poblar este territorio que antes los judíos en ese territorio eran minoría, y ahora se volvió una super mayoría, y empezaron a expulsar a los palestinos que estaban ahí, que antes eran mayoría, y los empezaron a empujar y les empezaron a quitar sus territorios, y bueno, ese es el conflicto un poco, ¿no? Los países alrededor pues nunca estuvieron de acuerdo y entraban en conflicto con Israel, hubo una guerra, hubo varias guerras, ¿no? Entonces el Líbano estaba presente, también es país, está en el norte de Israel, y entonces ahí está este grupo Hezbollah, que está en contra de Israel, y este grupo es apoyado por Irán, ¿no? Directamente les manda dinero, les manda apoyo con personas, estrategias militares, etcétera, asesoría, ¿no? Y entonces, pues son grupos de poder que están ahí como cercando a Israel, y que Israel considera que todos ellos son terroristas, ¿no? Y que los van a atacar y son sus enemigos. Entonces, para tener pues un panorama general, ¿no? De lo que está sucediendo en el lugar ahí en Siria, y entender esta situación, ¿no? Y hay un paréntesis, es que iba a decir esto ahorita, pero bueno, pues es que sí es un poco complicado en el sentido de que hay muchos actores que intervienen, y cada actor tiene su propia perspectiva de las cosas, ¿no? Eso es muy importante. Esto es algo que hemos determinado por medio de nuestras investigaciones. Nos hemos dado cuenta que para poder entender un conflicto en donde intervienen muchos actores, hay que separar a todos los actores, hay que primero ubicar quiénes son cada uno de los actores, aislarlos del contexto, entenderlos, para poder ver su perspectiva del conflicto, ¿no? Porque ellos van a decir una cosa, van a sustentar una verdad, van a decir, esta es mi forma de ver la vida, esta es mi realidad, ¿no? Y entonces los palestinos van a tener una forma de pensar que van a justificar algunos palestinos, no todos, pero bueno, digamos que el grupo Hamas, pues, ¿no? El grupo Hamas, que no está formado por palestinos, pero que es un grupo pues no necesariamente representa a todos los palestinos, ¿no? Entonces este grupo Hamas tiene una ideología pues que a algunos les parecerá muy radical, pero a ellos les puede parecer muy correcta, y entonces para ellos lanzar misiles y secuestrar a las personas es válido, porque pues tienen su justificación, ¿no? Según ellos, pues el conflicto empezó desde que los israelíes empezaron a tomar territorio y empezaron a expandirse cuando no les correspondía. Incluso la ONU les ha marcado el alto y no han hecho caso, ¿no? Y han despojado a gente palestina de su territorio y se han expandido sin que nadie diga nada. Entonces Hamas dice, yo estoy muy molesto y nadie me hace caso, y la única manera de llamar la atención es haciendo esto. Entonces, si uno analiza desde esa perspectiva y se pone a pensar que de pronto lleguen, no sé, soldados y te quiten de tu casa, ¿no? Y te saquen así a punta de pistola y derrumben tu casa, y entonces ahí construyan, pues, no sé, departamentos y todo, y tú no tienes cómo defenderte, o vas a las instituciones y no te hacen caso. Entonces, a lo mejor podremos entender que los de Hamas llegaron a un punto en el que pues era su única salida, ¿no? Por poner ese ejemplo, no porque justifique, sino que si uno va desentrañando el pensamiento de cada uno, pues entonces puede entender el origen de los conflictos, porque finalmente, pues, por ejemplo, los israelíes están en el lado opuesto, ¿no? Y los israelíes consideran que ese territorio es legítimamente de ellos, y ellos también consideran que han sufrido mucho a lo largo de la vida, y que bueno, finalmente han tenido el presupuesto, ¿no? Para poder ir comprando este territorio. O sea, tampoco ha sido gratis, ¿no? Ellos han comprado, los israelíes, los judíos finalmente han llegado a Israel y han comprado sus casas, ¿no? Como tienen dinero, pues han comprado mucho de estos territorios dentro de Israel,
y pues a final de cuentas, pues ya el país prácticamente es de ellos, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese análisis es muy importante para poder entender lo que piensa cada uno de los actores, ¿no? Y cuáles son los intereses de cada uno de los actores. Y bueno, ahí estaba el paréntesis, porque pues en este conflicto, ahorita en Siria, pues escuchamos también que hay un grupo que se llaman los kurdos, que también fueron personas que cuando se cayó el imperio turco otomano, así como decía que pues, los occidentales dividieron los territorios y crearon fronteras sin importarles a la población, los kurdos quedaron justamente ahí entre varios países también, ¿no? Es una población que tiene un territorio muy amplio, y ese territorio muy amplio que reconocen los kurdos, que le llaman el Kurdistán, o sea, ellos quisieran que existiera este país que se llama Kurdistán, bueno, que se llamaría el Kurdistán, pero justamente este país atraviesa Turquía, atraviesa Siria, atraviesa Irán y atraviesa un cachito de Irak. Entonces, imagínense, esos países van a decir, no, yo ¿cómo te voy a dar este cacho de mi país para que tú creas el tuyo? Para nada. Entonces, ninguno reconoce al Kurdistán, ninguno de los vecinos, y al contrario, ¿no? Los kurdos son reconocidos como terroristas porque quieren crear desestabilidad, quieren crear un propio país, ¿no? Entonces, los países originales, Turquía dice, ¿cómo crees? O sea, estás loco, ¿cómo te voy a dejar todo el sur de mi país para que tú crees el tuyo? No es como si de pronto aquí en México, pues Chiapas de pronto se quiere independizar. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el gobierno mexicano? Va a decir, no, los que se quieren independizar son unos locos terroristas, ¿no? El país quiere estar en México, pero esos locos vienen aquí a organizar, son terroristas, hay que atacarlos. Es un poco el discurso, ¿no? Del Estado. Entonces, dependiendo de cómo lo vean, ¿no? Por eso decía que es importante saber cuál es la posición y el pensamiento de cada de estos grupos, ¿no? Bueno, entonces hay los kurdos ahí en ese territorio, y bueno, los kurdos buscan la independencia también, y aquí hay un factor importante. Estados Unidos apoya a algunos de estos grupos kurdos. Empieza a complejizarse un poco, ¿no? Porque Estados Unidos de alguna manera dice que están faltándole a los derechos humanos de los kurdos, y apoya organizaciones para defender a estos derechos humanos de los kurdos en estos diferentes países en donde está esta población, para defender los derechos humanos, cuando Estados Unidos pues tampoco defiende mucho los derechos humanos, ¿no? Ni siquiera está incorporada al reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Siguiendo con la cronología, ¿no? Decíamos que en Siria existía este gobierno que ya finalmente se había apoderado, había tenido el poder, se hizo una dictadura, ¿no? El papá de Bashar al-Assad en el 71 mantuvo esta dictadura a lo largo del tiempo, y en el 2000 Bashar al-Assad asume el poder, mantiene esta dictadura. En Siria, paréntesis, otro actor internacional es un grupo de fundamentalistas islámicos que se llama el Estado Islámico, que seguramente lo conocen porque fueron muy famosos hace unos años cuando salían decapitando gente en los videos, ¿no? Decapitaban a las personas, a los occidentales, incluso a unos chinos también los llegaron a decapitar, o sea, a todo el mundo, ¿no? O sea, que están en contra del mundo, y esto alarmó muchísimo a todo el mundo, porque uno de los proyectos, el proyecto principal de este Estado Islámico era la creación de un Estado Islámico, ¿no? de un país que era abiertamente enemigo de Occidente. Porque, como saben, Occidente, pues para los grupos fundamentalistas islámicos, representa el libertinaje, el consumismo atroz, ¿no? La sexualidad desbordada, ¿no? Entonces, pues para sus tradiciones y su forma de ver, pues eso es el infierno, ¿no? Entonces hay que atacar al infierno, atacar al demonio, atacar a Satanás, y muchos de estos grupos pues relacionan a Occidente y a la cultura occidental y a Estados Unidos y al imperialismo. Y cuando digo Occidente, pues me refiero a Francia, Reino Unido, Europa, ¿no? Pues son enemigos de estos grupos islámicos. Entonces se han ido creando estos grupos islámicos
en este territorio que es como por ahí del desierto del Sahara, donde está en la franja del norte de África, en este territorio que se llama el Sahel, en donde, pues como ahí es un desierto y es muy difícil pues que haya algo, ahí se esconden, ¿no?, estos grupos fundamentalistas y se organizan y tienen miles de adeptos, ¿no? Se organizan para crear un estado y para poder existir. Entonces hay diferentes filiales en diferentes lugares del mundo, en África, en Somalia, por ejemplo, en Medio Oriente, en Yemen. O sea, tienen diferentes, en Yemen, también en Irán. Bueno, en Irán, digamos que de forma clandestina, están buscando establecerse en diferentes lugares del país. En Irak estaban presentes, en Siria estaban presentes, y aprovechan la debilidad de los gobiernos para hacerse fuertes y para mantenerse en lugares. Y como van teniendo acceso a pozos petroleros, ¿no?, que de pronto secuestran lugares en donde hay petróleo, donde hay gas, pues todo ese dinero se lo quedan ellos y compran, obviamente, tanques, compran armas, compran, se fortalecen, ¿no?, a nivel militar. Por eso es que tienen tanto poder. Y ahí hay un paréntesis, ¿no? ¿Quién les vende estas armas? ¿Y quién les vende estos tanques? ¿Quién fabrica estas cosas, no? No todo el mundo, no hay fábricas de tanques en todos lados del mundo, ¿no? Hay un número particular de gente que se dedica y de empresas que se dedican a crear armas. Y bueno, tendremos que abrir el paréntesis o la perspectiva ahora de los productores de armas, porque no es que ganen 5 pesos, ¿no? O sea, las ganancias son multimillonarias en cuanto a la venta de armas, a la venta de balas, ¿no? Cuántas balas se disparan y cuántas se tienen que estar fabricando. Pues cada bala cuesta, ¿no? Y eso, ¿quién gana? ¿Quién las fabrica? Entonces, si uno se va más atrás, pues se da cuenta de que hay intereses, ¿no? También prácticamente estas empresas de armas, pues son occidentales, ¿no? Son occidentales. Y al tener estos ingresos multimillonarios y al pagar estos impuestos multimillonarios, evidentemente tienen contacto con estos gobiernos, ¿no? Entonces ahí hay intereses de por medio, muy importante como paréntesis para que uno se trate de percatar, ¿no? Si ya uno se hace un poco más para atrás, como decíamos luego, tenemos esta imagen un poco más amplia y alcanzamos a ver eso, ¿no? Entonces, este gobierno de Bashar al-Assad estuvo vigente hasta que, acuérdense que en el año 2011 pasó este fenómeno, bueno, es un fenómeno, digamos, esta crisis mundial que se llamó las revoluciones árabes. Fueron movimientos a partir de ese año. Antes hubo varios movimientos que se llamaban también las revoluciones de colores. No sé si se acuerdan, a principios del siglo, en el año 2000, hubo una oleada en algunos países de Medio Oriente, de Asia, en los que buscaban grupos minoritarios o grupos de civiles, partidos políticos, buscaban que los gobiernos en estos lugares fueran gobiernos democráticos. Y entonces los gobiernos que estaban eran gobiernos dictatoriales, eran gobiernos muy, muy presidencialistas, ¿no? Con alto poder de la esfera del poder, o sea, sin alto grado de democracia, ¿no? La participación del pueblo pues era mínima, o el apoyo que tenían a la gente, pues tampoco le hacían mucho caso a la gente. Y entonces se van organizando, paréntesis, Occidente apoyó a estas organizaciones, Estados Unidos mandó dinero a muchas organizaciones que buscaban la democracia, la libertad, ¿no? Pues como tienen mis mismas ideas, pues les apoyo y les van unos millones de dólares, ¿no? Para que se organicen y hagan marchas y creen desestabilidad o hagan algún movimiento que desestabilice al gobierno y que de alguna manera provoque que haya un cambio de régimen, a uno que nos convenga, todo esto lo pensaba Estados Unidos, a uno que nos convenga un poco mejor o que esté afín a nuestros intereses, ¿no? Entonces, ha sido parte de la política del imperialismo desde siempre, ¿no? Desde siempre, ha ido modificándose a lo largo del tiempo, pero siempre la búsqueda del poder, pues ha llegado hasta estos puntos, ¿no? De tratar de manipular a poblaciones, a gobiernos internacionales, ¿no? Por parte de Estados Unidos, por parte de la policía secreta, ¿no? De la CIA, en algunos casos, ¿no? Tenemos muchos en América Latina. Y bueno, tenemos muchos en el mundo, ¿no? En el mundo. Ahí, no sé, o sea, ahorita me acordé, ¿se acuerdan ustedes
de cuando cayó apenas Saddam Hussein, ¿no? Para poner un ejemplo así muy, muy rápido de cómo Estados Unidos se involucra, ¿no? En los lugares en donde les conviene, ¿no? Intervino en Irak, quitó al régimen de Saddam Hussein porque pues era muy malo, según él, y porque tenía armas de destrucción masiva y tenía muchas cosas, y bueno, puso un gobierno afín a Estados Unidos, y bueno, Estados Unidos no interviene en Palestina, pues no hay intereses ahí, ¿no? En Irak obviamente hay, como decía, petróleo y gas, y en Palestina no hay nada, entonces pues al contrario, ¿no? Le conviene apoyar a su socio Israel, que pues también también es muy rico, ¿no? A nivel económico. Bueno, entonces sucede este movimiento de la primavera árabe, y la primavera árabe, como decía, estos son estos movimientos para buscar la democracia, ¿no? Para que los gobiernos fueran democráticos, la gente salía, marchaba y con sus pancartas, la democracia, el pueblo, y etcétera, etcétera. Y muchos de estos gobiernos de Medio Oriente, que tenían dictaduras de muchos años, ¿no? En Egipto, ¿se acuerdan de Mubarak? Por lo menos el nombre les debe de sonar, ¿no? Fue presidente de Egipto durante décadas, Mubarak, Hosni Mubarak, y fue derrocado en esta oleada, ¿no? de movimientos, y entonces Egipto tuvo la posibilidad de tener elecciones presidenciales, y entonces ya los partidos políticos tuvieron más importancia. Digamos que entraron en una era democrática, moderna, entre comillas, ¿no? Y algunos lo lograron y algunos otros no. ¿Se acuerdan también de Gaddafi, ¿no? De Mohammad Gaddafi. Ahí va a abrir ahorita la inteligencia artificial para que me dijera rápido. Me tardo más en abrirla que en lo que le voy a preguntar. Hola Ludwig, ¿cómo te va esta tarde? Oye, muy bien, ¿me puedes decir cómo es el nombre de Gaddafi? Claro que sí. El nombre científico del ganado bovino es... No, el ganado bovino, no. Muammar el Gaddafi, ya me acordé, gracias, ya no te necesito por ahora. Muammar el Gaddafi. Bueno, ahorita quería usar la inteligencia, pero pues en realidad, pues nada más estoy platicando todo, ¿no? Entonces, para que tengan este contexto general. Bueno, Muammar Gaddafi también lo derrocaron, las imágenes fueron muy famosas de cómo lo capturaron los opositores en su gobierno en Libia, y pues lo mataron, ¿no? Y lo tenían ahí el cadáver, etcétera. Y entonces en algunos lugares lograron derrocar estos movimientos democráticos, lograron derrocar estas dictaduras, y en algunos otros no. En el caso de Bashar al-Assad, en el caso de Irán también, por ejemplo, pues los regímenes que están viviendo ahí, que están gobernando ahí, mantuvieron el poder, hubo represión, y ahí no ganó el pueblo, ganó el régimen, y en este caso pues ganó el régimen, por ejemplo, de Irán. Por ejemplo, en el caso de Siria, y Bashar al-Assad se había mantenido en el poder durante, pues desde esa época, bueno, dijimos que desde el 2000, y luego en el 2011 fue este movimiento, y luego la represión fue al año siguiente, y a partir de ahí los grupos pues no se dejaron gobernar. Algunos lugares de Siria son controlados o habían sido controlados por diferentes facciones de grupos opositores a Bashar al-Assad, y también en su momento algunos lugares de Siria eran gobernados por ISIS, ¿no? Por este grupo terrorista, y es por ello, ISIS es enemigo de todos, ¿no? Ese sí es enemigo de todos, ese sí son como los más malos de la película, porque Occidente, o sea, Rusia y Estados Unidos, los dos, el mismo enemigo es ISIS. Entonces, pues están tratando de eliminarlo por todos lados, ¿no? Finalmente ya se logró erradicar prácticamente, ¿no? A esta organización. Digo prácticamente porque pues nunca falta que haya por ahí gente que todavía tiene la ideología y que está por ahí oculta, y etcétera, ¿no? O grupos pequeños, clandestinos. Pero digamos que los grandes recursos que tuvieron estos grupos, como decía, ¿no? Por la explotación del petróleo y todo esto, pues ya prácticamente se fueron erradicando a lo largo del tiempo, con la ayuda, pues como decíamos, Siria no es tan fuerte, entonces ahí es donde intervenía
Irán, y ahí es donde intervenía Rusia, porque no les convenía, bueno, en principio que ISIS cometiera su objetivo, porque obviamente se iba a expandir y también iba a ser enemigo de ellos. Era como un cáncer, ¿no? Había que erradicarlo antes de que se hiciera grande, porque si se hace grande ya va a ser, pues obviamente más difícil y nos puede matar, ¿no? Entonces, por eso ahí coincidían prácticamente todos los países del mundo, y recibió apoyo. También Estados Unidos apoyó, ahorita decíamos, ¿no?, a los grupos kurdos por los derechos humanos y también porque iban a combatir a ISIS. Y ya luego platicaremos de esto, pero obviamente a Estados Unidos le conviene que no existan grandes imperios, que los territorios estén fragmentados, balcanizados, dicen por ahí, ¿no? Balcanizado quiere decir, pues, fragmentado, ¿no? Que estén en diferentes, pues, fragmentos, evidentemente, que no se unan, ¿no? Ya decía Maquiavelo que la unión es el poder. Bueno, sí lo hacía Maquiavelo, pero es que ahorita me confundí de cita. Pero sí me confundí de cita, tuve un lapsus, perdón. Pero a lo que iba es que si divides el poder, no puedes vencer, ¿no? Divide y vencerás, algo así pensé. Entonces, el territorio de Medio Oriente, a Estados Unidos le conviene que no se unifiquen y que los que son grandes pues sean más chicos. Entonces, por eso también apoya a este grupo de kurdos que buscan pues su independencia. Finalmente, si la logran en algún momento, pues la van a lograr a costa de quitarle un cacho de territorio a Siria, a quitarle un cacho de territorio a Irán, un cacho a Turquía, un cacho a Irak, y eso obviamente va a hacer que sean un poco menos fuertes estos países, ¿no? Entonces, pues como decía, todo es geopolítica, ¿no? Todo es la estrategia de cómo van a ver en el futuro que puedan tener cierta influencia estos grupos. En el caso de Siria, se mantiene la dictadura por parte de Bashar al-Assad, y una vez que Rusia apoya a este régimen de Bashar al-Assad, bueno, pues logran erradicar a ISIS. Y el conflicto, bueno, también había otros grupos que no estaban de acuerdo con Bashar al-Assad, sobre todo grupos suníes, de musulmanes suníes, que estaban también en contra del gobierno de Bashar al-Assad, pero que digamos que estaban en algunos territorios pequeños de Siria. La gran mayoría del territorio era controlada por el régimen sirio, por el régimen de Bashar al-Assad. Controlada entre comillas, porque lo que acabamos de ver es precisamente que en todo este contexto del que hablamos al principio de la guerra, cuando todos estaban con los ojos de Donald Trump para ver qué es lo que iba a pasar cuando tome posesión, esta pieza tan importante en el panorama geopolítico de los intereses de Rusia en Medio Oriente se ve afectado, ¿no? Va a afectar porque el territorio que tienen ahora estos grupos rebeldes, ahorita les digo cómo se llama el grupo rebelde, es que estoy revisando aquí la línea de Siria y la línea de Turquía. Este grupo es aquí está Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham es el nombre del grupo terrorista, bueno, terrorista para algunos, en donde el líder Abu Mohammed al-Jolani o al-Jalani, Mohammed al-Jalani, es este dirigente que ahora acaba de cometer este golpe de estado en Siria, ¿no? A lo largo de este tiempo se mantuvo un poco a la sombra. Él ha estado dentro de estos grupos opositores al régimen. Antes era perteneciente a Al-Qaeda. Al-Qaeda también es considerado pues, un grupo terrorista. Pero en algún momento cambió de bando y se hizo más moderado, y es lo que ahora proclama, que es más moderado y que que están en contra de Bashar al-Assad, ¿no? Este personaje no está afiliado directamente con Estados Unidos, al menos hasta lo que sabemos actualmente, no es amigo de Estados Unidos, ¿no? Podríamos pensar, porque era parte de una hipótesis inmediata, precisamente como esta pieza estrategia del rompecabezas, se nos había ocurrido en un principio pensar que Estados Unidos, antes de la llegada de Donald Trump, había apoyado a estos grupos o les había dado la orden de atacar Siria para provocar un poco este desbalance de Rusia, ¿no? Con respecto a la
a la guerra en Ucrania, pero este personaje no tiene vínculos directos, no tiene financiamiento directo de Estados Unidos hasta el momento, por lo menos, y proviene precisamente de un movimiento que era fundamentalmente opuesto a Occidente, ¿no? Así radicalmente opuesto. Entonces, este personaje pues, aprovechó precisamente este marco histórico que estamos platicando ahorita para cometer este golpe de Estado y ha logrado que Bashar al-Assad pues, se repliegue totalmente. Ya vimos ahorita en las noticias que salió del país, y de hecho el primer ministro de Siria, el primer ministro de Bashar al-Assad, dijo que va a apoyar a Mohamed al-Jalani, este guerrillero que ahora ya va a proclamar el poder, va a reclamar el poder en Siria. Y vamos a ver qué sucede, porque pues a final de cuentas, como decíamos, no tiene vínculos estrechos con Occidente y es también enemigo de Siria, es enemigo de Rusia. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque pues hay intereses de todos lugares en el mundo en este marco de la guerra y con esta antecedente de que Trump está por tomar riendas en Estados Unidos, que pues finalmente también va a dictar un poco de la política exterior de Estados Unidos, va a afectar a la política geopolítica, ¿no? La geopolítica mundial. Bueno, ahí está un pequeño resumen, pequeño porque, bueno, pequeño porque en comparación del nivel cósmico, pues no es nada, ¿no? Es un instante, apenas 50 minutos, que fue una clase, ¿no? Es como una clase para poder decir, bueno, un poco más más sencilla, espero yo. Y bueno, ahí está. Vamos a ver qué está pasando o qué va a pasar en estos siguientes días. En el marco, vamos a ver cómo se mueve Turquía. Vamos a ver cómo se mueve Irán, qué es lo que dicen. Hay que ver qué es lo que dice China. Y bueno, vamos a estar muy pendientes en todo esto. Entonces, si les gustó, les sugiero, les pido, pónganle like ahí, vincúlense con nosotros en las redes sociales para que estemos compartiendo la información, para que ustedes también puedan opinar, preguntar, decir, etcétera, etcétera, y podamos juntos entender qué es lo que pasa en el mundo. Me despido por ahora, no para siempre. Nosotros nos veremos en el futuro.